Más tiempo para que llegue. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya se oye? Ya. Amén. Salmo 34 y vamos a leer la segunda parte, que es del 12 hasta acabar el versículo. Salmo 3. Amén. Sería 12 al 22. Amén. Amén. Igual un versículo yo y un versículo ustedes y nos unimos en el último. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará a los maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Todos juntos, Jehová redime al alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios. Nos gozamos, Señor, de saber que somos muy amados en Cristo Jesús. Qué gran amor por tus escogidos que enviaste a tu Hijo, Señor, y lo permitiste que lo clavaran en la cruz, y permitiste descargar tu ira sobre él, para que en una gota de tu ira nos toque a nosotros. Señor, y solo nos queda decir por qué nos has amado así. Pero ese es el gran misterio tuyo, Señor, que quisiste amarnos de esa manera tan grande, que preferiste triturar a tu Hijo en la cruz del Calvario para poder llevarnos a la gloria. Padre, te pedimos que bendigas este estudio del Salmo 34, Señor, que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, sea esa voz omnipotente que llama a la luz y quita toda tiniebla, Señor. Glorifica el nombre de Cristo en este momento y permíteme trazar la palabra correctamente. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. El Salmo 34. Este salmo lo hizo David en una situación muy especial. Estaba siendo perseguido por Saúl, ¿verdad? Y había ido a refugiarse con el rey Aquis de Gat. Anteriormente a esto, ¿verdad?, había pasado por el sacerdote Abimelech y le había pedido la espada de David. Amén. Entonces se lleva la espada de David y resulta que David huye con el rey Aquis de Gat. ¿De dónde era Goliat? De Gat. Y llevaba la espada, ¿verdad? Y David de repente como que dijo, yo creo, algo anda mal. Y entonces David se hace loco, ¿verdad?, para poder librarte de la mano de este. Pero al final David reconoce que no fue su locura, ni fue su sabiduría, ni fue su agilidad para librarse de la mano del rey de Aquis, ¿verdad?, el rey Aquis, sino fue la gracia de Dios. Y por eso alaba a Dios en medio de este salmo. Amén. Amén. Y por eso empieza David con una cuestión especial. En otro salmo, David también dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabarle, bendecid su nombre. Pero aquí en el versículo 1 dice lo mismo, en otras palabras. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermanos, aquí David estaba en medio de persecución. La persecución de David por Saúl no duró un par de meses, no duró días, duró años. Duró años, donde David fue perseguido por Saúl, ¿verdad? Y David tuvo que esconderse en cuevas y en todo. Y David dice, bendeciré a Dios en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca.
O sea, aquí David lo que nos está diciendo, y el Espíritu Santo que está inspirando a David para trazar este salmo, nos está diciendo que tenemos que adorar a Dios, no importa la situación en la que estemos. No importa si estamos en prosperidad o en escasez, no importa si estamos en salud o en enfermedad, no importa si estamos de luto o de gozo, no importa si estamos gozosos o tristes. Tenemos que alabar a Dios, dice David, en todo tiempo. No importa si hace frío o calor, no importa. Tengo que alabarle en todo tiempo, que la alabanza del Señor siempre esté en nuestros labios, que al levantarnos cada mañana alabemos el nombre del Señor. Amén. Alabemos el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. En medio de la persecución de David, él decía esto. Y al estar haciendo esto me acordé, vamos con Job, capítulo 1, libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendito. No por nada Job, ¿verdad? Junto con Noé y con Daniel, fueron elogiados por el libro del profeta Ezequiel, ¿verdad? Bendecir en todo tiempo. Job, en medio de todo lo que estaba viviendo, la muerte de sus hijos, perder todas sus posesiones, ¿verdad? Perder su salud, y que su esposa aún todavía le diga, maldice a tu Dios y muérete. Y sin embargo, Job se gozaba en el Señor y bendecía el nombre del Señor. Si nosotros vemos, la situación de Job se complicó un poco. Job no estaba estaba bendiciendo a Dios hasta que llegaron sus amigos, esos amigos que siempre ayudan mucho, ¿verdad? Y ahí fue cuando Job empezó a cuestionar algunos detalles con respecto a Dios. Amén. Pero Job dice, sea el nombre de Jehová bendito. Y no solo es el caso de Job, también nosotros podemos ver, amados hermanos, en el Nuevo Testamento, Pablo y Silas estaban encerrados en el calabozo, ¿verdad? En lo más profundo, en Hechos 16, ¿verdad? El calabozo era la mazmorra más profunda que había. Era donde pasaba el drenaje de la ciudad. Imagínense, cucarachas, gusanos, ratas, todo había ahí. Y no los metían con ropas, los desnudaban y los dejaban en paños menores. Y todavía en cepo, o sea, tenían las manos y los pies atados, sentados. Y en medio de esa situación tan adversa, con el apeste del drenaje, con todos los bichos, con todo lo que se puede hacer, ¿qué hacían Pablo y Silas? Alabando el nombre del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No solo voy a bendecir a Dios cuando todo esté bien. Tengo que bendecir a Dios cuando todo se vea negro. Tengo que alabarle y glorificarle por lo que Él es. Amén. Amén, amén. Y dice el versículo 2 de nuestro Salmo 34. Entonces vamos versículo a versículo, vemos la Biblia. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Sabes, amado hermano? Todo cristiano verdadero, auténtico, todo cristiano que está creciendo en una vida espiritual, solo hay algo en que se puede gloriar. No se puede gloriar en sus fuerzas, no se puede gloriar en su sabiduría, no se puede gloriar en lo que tenga o no tenga. El verdadero cristiano solo tiene una gloria y solo se gloria en algo, en Dios. Amén. En Dios. Por eso dije, en Jehová se gloriará mi alma. ¿Verdad? En Jehová se gloriará mi alma. Y al estar haciendo esto, vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 14, que vimos este texto. ¿Qué? 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Entonces, ¿qué era la gloria de Pablo? La cruz de Cristo. Esa obra gloriosa, lo que les decía ahorita. Nosotros ahora contemplamos y podemos ver la grandeza
del amor de Dios para con nosotros, los que hemos sido redimidos, al enviar a su Hijo a morir en la cruz, en lo más horrendo y vergonzoso que había en ese momento, la cruz. Como les dije en el atito ayer, ¿verdad? Muchos pintan la crucifixión de Jesús o hacen muñecos de la crucifixión de Jesús, pero le ponen al menos un taparrabo, lo que se le llama, ¿verdad? O un calzoncillo, o no sé. Pero la verdad es que Jesús no estaba así. Jesús estaba desnudo. Porque era vergonzoso. La cruz era vergüenza. Y era la forma en que avergonzaban también. No solo era la maldición de la ley que caía, era la vergüenza de la gente al verlo desnudo. Por eso Pablo dice, no me gloriaré en otra cosa sino en la cruz de Cristo. ¿Esto qué simboliza? Si el Dios omnipotente, el Dios glorioso, el que hizo todas las cosas, se encarnó y se dejó avergonzar para salvarnos a ti y a mí, en eso nos debemos de gloriar. Amén. Y en hacer, cuando menos, lo mismo por alcanzar a los demás. No importando el oprobio que venga sobre nosotros, no importando que se burlen de nosotros o que hagan mofa de nosotros, si el Señor soportó la vergüenza, el Dios de gloria soportó la vergüenza, ¿cómo nosotros no podemos soportarla? Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor, y dice David, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Quién es manso sino aquel que ha recibido al Señor Jesús? Y entiende que ha encontrado la paz del Señor y por eso ha entrado en un lugar de reposo y es manso en ese sentido. Y entonces lo que David está aquí diciendo es que cuando un cristiano como David alaba y glorifica el nombre del Señor y se entiende y se gloria en Cristo Jesús, ¿verdad? Los demás hermanos se gozan igualmente, hermanos. Cuando un hermano da un testimonio acerca de lo que Cristo ha hecho en su vida, cuando un hermano habla de la hermosura de la gracia del Señor, todos nos gozamos. Amén. Todos aquellos que hemos recibido de esa gracia del Señor, nos gozamos y nos alegramos. Cuando Dios da un regalo, una bendición a alguien, sea una sanidad, sea una bendición material, sea algo, y Él se está gloriando en el Señor, no tanto en la bendición, todos los demás nos gozamos, como dice Pablo, ¿verdad? Que todos somos un cuerpo, y cuando un cuerpo se goza, cuando una parte del cuerpo se goza, todo se goza. Cuando una se duele, todos se duelen, ¿verdad? Entonces es lo que está aquí diciendo Pablo. Nosotros, amados hermanos, nos debe de causar alegría cuando un hermano se está gozando en el Señor, cuando un hermano está bendiciendo el nombre del Señor, cuando un hermano ha sido levantado y restaurado para la gloria del Señor. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Es más, hermanos, cuando aquí David está diciendo esto, está también expresando que se van a unir a Él en la adoración al Señor. Se van a unir a Él. Eso es un efecto natural del que en verdad está en Cristo Jesús. Cuando alguien está dando gracias al Señor, los demás también debemos estar dando gracias al Señor. Amén. Hermanos, es hermoso cuando nosotros vemos a un pecador venir de la luz a las tinieblas, ver al Señor salvando a un pecador. Amén. 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 Entonces, eso es hermoso y maravilloso. Aunque también es muy triste cuando vemos a uno de los nuestros que cae. Salmo 34:3, versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Aquí David sigue hablando de los mansos, sigue hablando del verdadero cristiano, y es que el verdadero cristiano busca la comunión con sus hermanos en Cristo, ¿verdad? No tenemos que forzar a reunirlo, no tenemos que decirle, hermano, tienes que venir a la iglesia. El que en verdad es de Cristo busca reunirse con sus hermanos, busca estar en comunión con ellos, porque eso es parte ahora de su propia naturaleza, la naturaleza del Señor. ¿Sí? Y vamos a exaltar con cánticos y con alabanzas a aquel que es digno del Señor. Pero no solo está hablando de la comunión en la iglesia,
también está hablando de la comunión en la calle. Hermano, lo cierto es que David prefería las amistades de la gente que lo ayudara a buscar al Señor. Y volvemos a decir lo que hemos dicho mucho anteriormente. ¿Quiénes son tus amistades más cercanas? ¿Son cristianos? ¿Son cristianos realmente que aman al Señor y que están centrados en la palabra? Ese debe ser nuestro gozo, nuestro núcleo. Entre hermanos tenemos que buscarnos, amarnos y apoyarnos. Amén. 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 ¿Sí? Entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor, versículo 4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis temores. Y vamos a leer hasta el 6. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus temores. Hermanos, en estos 3 versículos nosotros vemos una triada que aflige mucho a las personas. Hay 3 cosas aquí que afligen a cualquier cristiano: temores, vergüenza y angustia. Temores de lo que pueda venir, vergüenza, que no deberíamos de tenerla, pero de expresar a otros el Evangelio del Señor Jesucristo, de pararnos con firmeza, de hablar de las gracias del Señor. Y angustias, ¿verdad? Cuando viene la aflicción, cuando viene algo difícil. Son 3 cosas que atacan principalmente a un hijo de Dios, principalmente, aunque también les llega a los del mundo. Y entonces para esto nosotros, amados hermanos, para poder vencer estas 3 armas, ¿verdad?, que nos pueden meter en una depresión, nosotros lo que debemos hacer es contrarrestarlas y nulificarlas a través de la oración. A Jehová clamé y Él me oyó. Nosotros tenemos que hacerlo a través de la oración y la meditación de la palabra. Ahí cuando dice David, y fueron alumbrados. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. Fueron alumbrados. Ahí está hablando. Entonces la oración y la meditación de la palabra de Dios nos va a sacar de cualquiera de estos 3 problemas que se nos puedan venir: temores, vergüenza, angustia. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que ver esto. Un santo, un verdadero santo, no se libra de todo esto. Veamos 2 Corintios 7:5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro, temores. Amén. Ya vieron, Pablo, ¿verdad?, también tenía conflictos y también tenía Temores. ¿Cuál era aquí el temor que tenía Pablo? Los temores. Él había escrito una carta dura, ¿verdad?, a causa de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio, y Pablo tenía el temor de que esa carta pudiera producir un efecto que él no estaba esperando, ¿verdad? Que la iglesia se dividiera, que hubiera, ¿verdad?, abandono del evangelio, muchos detalles, pero después dice Pablo, pero fui consolado, ¿verdad?, al saber cuando Tito regresó y le dio las noticias que esta carta había sido de gran bendición, con una transformación en la iglesia. Amén. Amén. Pero hay temores, hermanos. Tenemos que entender eso. Hay temores. Vamos a enfrentar día a día temores, aflicciones, vergüenza. Pero hay que enfrentarlos, ¿cómo? A través de la oración y de la palabra del Señor. Amén. Amén. Como dice también esa promesa del Señor, ¿verdad? Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, ¿verdad? Nuevas fuerzas, hermanos. Y pasamos al versículo 7 del Salmo 34. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre,
pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. En estos 5 versículos que leímos ahorita, hermanos, 3 veces aparece el temor de Dios. Y nosotros en tan corto, breve, ¿verdad? Está apareciendo 3 veces esto. Esto significa que hay que ponerle mucha atención, hay que ponerle especial énfasis en esto que está diciendo, del temor de Dios. Así le ponemos este énfasis que nos marca la Escritura. Amén. Amén. El temor de Dios es algo, hermanos, que se ha olvidado en la iglesia, como ya lo prediqué hace tiempo. Se ha olvidado esta parte. Nos hemos centrado en que Dios es bueno, en que es amoroso, ¿verdad? En que es misericordioso, pero nos hemos olvidado que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios se aira y que es fuego consumidor. Y entonces es lo que el salmista aquí está expresando de una manera especial. Él está diciendo que nosotros, amados hermanos, tenemos que entender lo que es el temor de Dios. ¿Sí? Amén. Las bendiciones de Dios rodean, dice la palabra, ¿verdad? Tales como protección, previsión y bondad de Dios a los que le temen. Esa es una de las bendiciones que vienen a causa del temor de Dios, de acuerdo a estos 5 versículos. Repito, vienen protección, provisión y bondad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿3:10? Sí, por favor. Porque el que quiera amar la vida, ¿esa? Sí. Y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ahí está, ¿verdad? Como el salmista también lo estaba diciendo. Refrenar nuestra lengua del mal, como los versículos que leímos ahorita. Y no hablar engaño. Hermanos, tenemos que retirar toda mentira de nosotros, y para eso necesitamos entender el temor de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. No solo tenemos que dejar de mentir, no solo tenemos que dejar, ¿verdad?, de decir cosas que no van, tenemos que además seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. ¿No, hermanos? Y eso lo vamos a ir entendiendo. Éxodo 20:20. Éxodo capítulo 20, versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahí está. El temor de Dios nos va a ayudar para no pecar. ¿Por qué nos va a ayudar el temor de Dios para no pecar? Porque todo cristiano verdadero sabe que el pecado trae consecuencias. Amén. Dice el escritor de Hebreos, ¿verdad?, que Dios azota a todo aquel que tiene por hijo. Viene la disciplina del Señor, y Dios no retarda su disciplina. Dios la puede aplicar. Hermanos, si ese es el temor de Dios, yo no voy a hacer esto porque esto me puede traer consecuencias a mi vida, porque conozco quién es mi Dios, que es justo y no da por inocente al que es culpable. No por ser hijos de Dios, Dios va a decir, bueno, mi hijo hizo algo mal, no lo voy a castigar. Eso es contrario a lo que dice la Escritura. El temor de Dios tiene que estar presente en nosotros a la hora de hacer algo que no va contrario a la Escritura, algo que va contrario al Señor. Tenemos que entender el temor de Dios. Yo recuerdo y agradezco hasta la fecha la disciplina de mis padres.
Yo tenía muchos amigos borrachos. Y yo nunca le entré, y algunas veces escondidas, pero nunca llegué a mi casa borracho. Jamás. Es más, ni siquiera fumando, porque yo tenía una advertencia, y todos mis hermanos teníamos una advertencia de mi papá. Si yo los encuentro fumando, voy a hacer que se traguen el cigarro encendido. Y nosotros sabíamos que lo iba a cumplir. Entonces, ese temor nos hacía decir, mejor no. Gracias, muy amable, pero cuando nos invitaban, ¿no? Pero no, porque si pasa ahorita mi papá, se baja y delante de todos hace que me lo traigan, ¿no? Entonces ese es el temor, y eso es lo que nos está hablando la Escritura, hermanos, que el temor de Dios es eso, entender que Dios va a aplicar disciplina si nosotros hacemos algo que va contrario a Él. Es el temor de Dios. Yo no voy a adulterar, ¿por qué? Porque sé que Dios va a aplicar un castigo. Yo no voy a hacer algo chueco, no porque a lo mejor nunca voy a tener consecuencias con el ser humano. A lo mejor nunca nadie se va a enterar. Pero ¿qué crees? Dios sí lo está viendo todo. Y Él va a pagarnos conforme a lo que hicimos. Ese es el temor de Dios, hermanos. El temor de Dios no es que andemos con miedo, pero es saber que si hacemos algo mal, va a venir la corrección de papá. Va a venir la corrección de papá. Por eso el escritor de Hebreos dice, la disciplina al momento no es causa de gozo. ¿Alguien se gozó cuando fue disciplinado? Cuando le pegaron sus buenos carrotazos, cinturonazos. Nadie. Pero después, cuando uno ya está ahorita, ¿qué dice uno? Gracias, papá. Gracias, porque veo a los que no disciplinaron y yo digo gracias, porque me libraron de muchas cuestiones. Amén. Amén. La disciplina, hermanos, el temor de Dios es más solamente que reverencia. Nosotros tenemos que conocer quién es nuestro Dios, y lo que estamos escudriñando la palabra, encontramos en ella que nuestro Dios es fuego consumidor. Y esta advertencia se la está haciendo tanto a cristianos que están en la iglesia, auténticos como nominales. La apostasía que hemos hablado, que es el pecado imperdonable, quien caiga en apostasía no puede ser renovado. Y esas son palabras de Dios para que entendamos dos cosas. Es una advertencia al cristiano nominal, aquel cristiano que nada más está por estar. Una advertencia sería para él. Pero también es una advertencia para el cristiano auténtico, porque eso le produce un temor en su corazón y hace que diga, no, yo no quiero esto. Yo mejor, no, porque si no, Dios me va, yo no acepto. Y el cristiano auténtico es redarguido por el Espíritu Santo, por ese temor a Dios, y rechaza esa parte. Rechaza. Por eso, el sabio Salomón, en Proverbios 1:7, Proverbios capítulo 1, versículo 7, y otro que me busque, Proverbios 9:10. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí está. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. ¿Qué es sabiduría, hermanos? Sabiduría es el conocimiento práctico para tomar decisiones en la vida. Eso es sabiduría. Por eso Salomón era sabio. ¿Se acuerdan cuando le trajeron el caso de las mujeres, verdad, con su hijo? Salomón aplicó sabiduría. Entonces la sabiduría es la verdad, o sea, tomar las decisiones correctas con un conocimiento correcto. Por lo tanto, Salomón está diciendo el principio, o sea, el fundamento de la sabiduría correcta es el temor de Dios. Lo que te va a ayudar a tomar buenas decisiones es que conozcas quién es tu Dios primero. Antes de tomar una decisión, tú tienes que decir, esto me va a perjudicar con Dios. Esto me va a perjudicar en mi vida espiritual. Ahí está la base.
Y eso entonces te va a ayudar a tomar las decisiones correctas. ¿Será bueno este trabajo? Oh, pero a ver, espérame. No me van a dejar congregarme, porque las horas del trabajo caen exactamente en las horas de la iglesia. Y entonces el temor de Dios dice, no, yo no quiero nada que me aleje de Dios, porque si yo me alejo de Dios, Dios va a tener que traerme a punta de cinturonazos. Recientemente nosotros hemos oído varios casos, ¿verdad, hermanos?, que hemos visitado, de personas que se han alejado del Señor y que hoy en día, ¿verdad?, lamentan ese alejamiento porque unos recibieron pérdidas de hijos, otros recibieron pérdidas de otras cosas. Hermanos, nuestro Dios es fuego consumidor. Con Dios no podemos jugar. Por lo tanto, ese es el principio y la base de la sabiduría. Yo voy a tomar una decisión en base a eso. Yo voy a tomar una decisión si vengo o no vengo al culto en base al temor de Dios. En base al temor de Dios. ¿A qué le voy a dar más prioridad? ¿Qué va a hacer que venza mis apetitos carnales? Que quieren a veces, no sé, dice, hoy me voy a dar un break. Aunque es culto de oración, me voy a dar un break. Pero viene el temor de Dios y dice, no, mejor me voy con los hermanos. Por eso es que este hombre tan sabio decía el principio de la sabiduría. La base, el fundamento de la sabiduría es el temor de Dios. Tú puedes en todas las cosas poner primero eso. Esto me va a afectar en mi relación con Dios porque conozco a mi Dios y sé que si me va a afectar en su relación, Dios va a traer disciplina sobre mi vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Ahí está, ¿verdad? Vean que también está en el Nuevo Testamento. Temer a Dios. Honren al Rey. El temor de Dios tiene que estar presente en nosotros. Aún en el libro de la Revelación, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. (14:7) diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. ¿Qué dice? Temer a Dios. Hermanos, tiene que haber un temor de Dios. Dios es amoroso, sí. Dios es misericordioso, sí, pero eso es justo. Eso es justo. Y aún a sus hijos, él aplica ese refrán que hay aquí en la tierra, como dicen, el buen juez su casa empieza. Dios empieza por sus hijos, la disciplina. Dios empieza por sus hijos, la disciplina. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Esa es la base del principio de la sabiduría. Y levantamos el versículo 12, vamos a leer varios versículos del Salmo 34. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El que desea ver la vida y ver buenos días, dice la palabra, apártese del mal. Otra vez, ahí está, hermanos. Y en otra forma, el contexto, el temor de Dios nos va a ayudar a apartarnos del mal, a hacer que lo hagamos a un lado, ¿verdad? Porque sabemos
que si no nos apartamos del mal, Dios va a traer disciplina, que si nosotros no andamos correctamente delante del Señor, nuestras oraciones no van a ser oídas. Y entonces el salmista dice, 1, guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Hermano, qué poderosa es la lengua, que en un ratito puede incendiar un gran bosque, dice Santiago, que en un ratito puede hacer que esa chispita sea un gran incendio. Es el más difícil de todos los miembros de controlar, la lengua. Pero el temor de Dios nos va a hacer y nos va a ayudar a eso. Vamos por favor a Efesios capítulo 4, versículos 25 y 29. ¿5 y 29? 25 y 29. 25 y 29. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver esto. Dice el salmista, guárdate de estas cosas. Guárdate de esto. Tenemos que aprender, hermanos. Yo sé que es difícil, pero por eso tenemos que ir en oración. En oración. Y en la meditación de la palabra. Y clamando a Dios para que nos ayude a tener este miembro tan difícil, bien controladito. Porque en un ratito que se nos chispa, podemos causar mucha destrucción. Efesios capítulo 5, versículo 4. Efesios capítulo 5, versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tribanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Amén. ¿Verdad? Hermanos, ni necedades, ni tronerías, ni palabras deshonestas. ¿Quieren que les diga de otra forma? Palabras de doble sentido. Eso no debe haber entre un cristiano. Ya tenemos que dejar todas esas cuestiones. Tenemos que dejar ya las palabras deshonestas, que no traigan honestidad, que no sean reales. Ya tenemos que dejarlas. Una vez, un cristiano no puede hablar groserías. Bueno, no debe, pero no debe. De que puede, pero no debe. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿quieres ver días buenos? Guarda tu lengua. Por eso el Señor Jesús, como dijo, que teníamos que ser rápidos para hablar y tardos para oír. ¿No? Es que esta es mi versión. Él dice que tenemos que ser Para hablar, y prontos. para oír. Hermanos, tenemos que ejercer una disciplina sobre nosotros. Le hablo como humano que ha caído en estas cosas. Que a veces somos rápidos para contestar. Tenemos que aplicar disciplina. Como dice Pablo, poner en duro trato nuestro cuerpo. Amén. Amén. Proverbios 18, 21. Ajá. La muerte y la vida están en poder de la lengua, Amén. y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Ahí está, ¿verdad? No es como dice este hombre Cash Luna, que no sé cómo saca esas conclusiones, porque no es el contexto de ese texto, ¿verdad? No es que en tu boca hay poder para dar vida y para dar muerte. Aquí lo que está diciendo es que tu boca te puede llevar a mantener tu vida o a que te la quiten. A que con tu boca puedes atarte a deudas, como aquel, ¿verdad? Que le vienen y le dicen, oye, este es mi fiador. Oh, sí, claro, yo soy tu fiador, ¿verdad? Y ahí estás dando tu palabra.
Y entonces ya te ataste, y al rato resulta que ese no paga, y al rato vienen sobre ti a quitarte tus cosas y todo eso. Ese es el contexto de este capítulo, de todo este capítulo. En la lengua, el mantenerla bien frenada, produce bendición. ¿Verdad? Produce bendición. Cuando nosotros vayamos a dar una respuesta a algo, primero meditémosla y después hablemos. Porque muchas veces decimos, sí. Oye, hay que hacer esto, sí, claro, yo voy a estar ahí, sí. Y no llega. Entonces, hermanos, tenemos que, como dice, que nuestro hablar sea sí, o no. O no. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Ahí está, lo mismo que dijo el salmista. Lo está diciendo Pedro ya en el tiempo del Nuevo Testamento. Hermanos, tenemos que aprender a hablar nuestra boca. Con nuestra boca, ¿verdad?, podemos ocasionar problemas. Con hermanos, con gente de afuera. Entonces, si queremos ver días buenos, tenemos que aprender a contestar con sabiduría. ¿Verdad? Y entonces aquí también encontramos, que le puse el inciso 2, no solo dice que debemos guardar nuestra boca del mal, si tenemos que apartarnos del mal y hacer el bien. No solo apartarnos del mal, tenemos que hacer también el bien, como dice Proverbios 28:13. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta. No nada más que los confiesa, porque hay mucha gente, Señor, perdóname por haberme, Señor, robado eso, no lo tenía que haber robado. Gracias, Señor, por tu perdón. Ay, mira, hay 10 pesos. ¿Verdad? Como esa, la doble, la pececito azul, ¿verdad? No, hermanos, apártate, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Toma camino hacia otro lado inmediatamente. Apártate del mal y haz el bien. ¿Sí? Salmo 1:1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no duerme en silla de escarnecedores. Bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón que no anda en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Que no está entre la gente que está, hermanos, planeando el mal y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Esto no se está refiriendo que no nos podemos sentar en un cine, hermanos, ¿verdad? Está hablando que no nos sentemos en un lugar donde nada más están maquinando cosas malas y que nosotros estemos siendo partícipes de eso. Entonces tenemos que entender eso. ¿Quieres ver días buenos? No solo refrena tu lengua, apártate del mal y haz el bien. Y luego dice el salmista adicional, tienes que buscar la paz y seguirla. ¿Verdad? Tienes que buscar la paz y seguirla. Como leímos ya en Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Amén. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para nosotros. Ya tienes paz, hermano. Procura que Dios no tenga que venir a disciplinarte. Cuando nosotros no estamos siguiendo estas oraciones, entonces cuando vamos a tener problemas de parte del Señor. Y entramos al versículo 18, Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mateo 5, versículos 3 y 4. Mateo capítulo 5, versículos 3 y 4, las bienaventuranzas del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Y es lo que está diciendo también aquí David. Y es lo que está hablando. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su gran necesidad del Señor, los que saben que no pueden hacer nada por ellos mismos,
Como dijo Jesús, ustedes por ustedes mismos nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hermanos, ¿cuánto hemos llorado? A veces por nuestro pecado, por lo que hacemos, y lo hemos hecho mal. Yo me quedé admirado y por eso les compartí esa nota del puritano Thomas Brooks, ¿verdad? De cómo Pedro, después de años, hermanos, de haber sido ya inclusive perdonado por el Señor, cuando él negó al Señor Jesús, ¿verdad? Y después el Señor Jesús lo restaura. Pero pasaban los años, dice, y cada vez que Pedro oía cantar un gallo, él se quebrantaba delante del Señor. Y lloraba y caía de rodillas, a causa de que él un día había negado al Señor. El apóstol Pablo, como les puse ahí también, ¿verdad? Después de casi más de 30 años de ministerio, él decía, el más grande de todos los pecadores soy yo, porque perseguí a la iglesia de Cristo. Y a nosotros se nos hace tan fácil, hermanos, tan fácil, cuando hemos hecho cosas horrendas delante del Señor, y se nos hace tan fácil y nos sentimos tan buenos. Nos sentimos tan buenos delante del Señor. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que entienden su miseria, los que entienden su necesidad del Señor, los que entienden que solo son salvos por la gracia de Él, que somos inmerecedores de tan grande bendición, que somos inmerecedores del regalo de la salvación del Señor. Por eso entiendo cómo caían Pedro. No es que ellos no entendieran que habían sido perdonados, porque ellos constantemente hablaban del perdón del Señor. Es que ellos entendían lo que habían hecho delante del Señor. Entramos al versículo 19. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. No dice muchas son las aflicciones del mundo. En el mundo hay aflicciones, Jesús dijo. Pero hay más aflicciones para el justo que para los del mundo. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dijo en Hechos, ¿verdad? Cuando fue confirmando a las iglesias, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a buscar, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Y otro que me busca el capítulo 4, versículo 5. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahí está, hermanos. Sino participa de las aflicciones que el Evangelio conlleva. El Evangelio conlleva. Si a ti te han dicho que vivir el Evangelio es pura bendición, te han mentido horriblemente. Pablo le está diciendo a Timoteo, participa de las aflicciones del Evangelio. Capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Está otra vez Pablo volviéndole a decir en la misma epístola, volviéndole a decir que qué, hermanos, de las aflicciones. Soporta las aflicciones. Las aflicciones vienen. Pablo también le dijo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Padecerá persecución. No es quizá, es que va a padecer persecución. Pues digo, si te han dicho puras cosas bonitas, te están mintiendo. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Santiago
¿5 qué? 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Hay aflicciones por ser cristianos. Necesitamos entender esto y necesitamos ver esta parte. La promesa del Señor es que nos va a librar de todas ellas. Algunas veces, ¿verdad?, va a ser un corto tiempo de aflicción antes de que venga otra, pero va a haber un corto tiempo de aflicción y un tiempo de paz y a lo mejor otro tiempo de aflicción y así vaya. A lo mejor así nos libre el Señor, pero también nos puede librar quitándonos este mundo. A Pablo lo libró de la aflicción cuando Roma lo decapitó. A Pedro lo quitó de la aflicción cuando fue crucificado y murió crucificado, puesto de cabeza. Muchos cristianos han salido de la aflicción porque el Señor se los ha llevado. Otros han salido de la aflicción como Juan, el apóstol, el escritor de Apocalipsis, ¿verdad? Él, antes de ir a la isla de Patmos, antes de que lo desterraran, lo echaron sobre una olla de aceite hirviendo. Y cuentan, según la historia, que de manera milagrosa salió de allí. Y de ahí lo mandaron a la isla de Patmos. Dios puede librarnos. Como se acuerdan los amigos de Daniel, cuando no se inclinaron ante la imagen que había levantado Nabucodonosor, y Nabucodonosor, muy enojado, los confrontó. ¿Y qué dijeron estos jóvenes? ¿Sabes, oh rey? Que nuestro Dios, ¿qué, hermanos? Nos puede librar de tu horno. Pero si aún no nos librare, de todas maneras no nos postraremos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios podía liberarnos del horno como lo hizo, pero también ellos estaban conscientes que Dios podía liberarnos de otra manera. ¿Cómo? Con la muerte. Y llevándoselos a Él, ¿amén? Llevándoselos a Él, a su presencia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender esto muy en claro, ¿verdad? Sea por vida o sea por muerte, nosotros nos vamos con el Señor. Amén. Como Pablo dice, no sé qué hacer, ¿verdad? Si ya de una vez que me maten para irme con el Señor, o quedarme a causa de la obra del Señor. Amén. Amén. Y entramos al versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esto indiscutiblemente, hermanos, indiscutiblemente, solo se cumple en Cristo Jesús. Por lo tanto, es una profecía del Señor. Juan capítulo 19, versículo 36. Juan capítulo 19, versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Amén. Pues ahí está. Y eso lo podremos corroborar en la Pascua, ¿verdad? No lo vamos a buscar por el tiempo, pero si quieren anótelos. Éxodo 12:46 y Números 9:12, donde el cordero, ¿verdad?, no se le tenía que romper ningún hueso. ¿Sí? Amén. Entonces, Amén, amén. Perdón, pensé que habían dicho por ahí. ¿Verdad? Entonces esa promesa es para el Mesías. Pero aquí viene algo hermoso, maravilloso y glorioso, hermanos. Pero también en cierta forma se cumple en nosotros. ¿Por qué? Al estar en unión con Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, como la iglesia, ¿verdad? Y por lo tanto, hermanos, cuando nosotros recibamos lo que tanto anhelamos, nuestro cuerpo glorificado, no tendrá ni una imperfección ese cuerpo. No tendrá ni una imperfección. Cuando el Señor nos levante de los muertos, nos rende nuestro cuerpo, no tendrá desperfecto alguno. Será perfecto nuestro cuerpo. Por lo tanto, si a ti te falta un hueso o te falta un tornillo, no es cierto, lo recibirás con el Señor.
versículos 21 y 22. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos. No serán condenados cuantos en él confían. Amén. Amén. Hermanos, este mundo es de aflicciones, como he dicho, y más para el cristiano. Pero el cristiano tiene un fin glorioso. Amén. Estar en la presencia del Señor. Amén. El que no es cristiano tiene un fin horrible. Va a ser condenado, va a ser lanzado a un lugar de condenación eterna. Todo aquel, hermanos, que no ha sido redimido por la sangre de Cristo, todo aquel que no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, todo aquel que no está en la verdad, va a ser lanzado a un lugar de tormento eterno y nunca más saldrá de ahí. Ese es el fin de los malos, ese es el fin de los inicuos, pero para nosotros hay un fin glorioso. Pablo dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, las aflicciones del tiempo presente, como dice Pablo el mismo en Romanos 8, no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Por eso soportamos las aflicciones, por eso caminamos con esperanza sobre el fuego, sobre las inundaciones, sobre las aguas, porque tenemos un fin glorioso. Amén. Tenemos un fin maravilloso que Dios ha prometido a los que le aman. Pero no a ti, el impío, el perverso y el que se esté engañando. Su fin será horrible. Su fin será condenación eterna. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, terror. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Esta es la maravilla del Señor. Y eso es lo que está aquí David diciendo. En medio de toda esta persecución, él está alabando al Señor. Y está diciendo, en pocas palabras, todo esto. Nadie me puede arrebatar de las manos de mi Dios. Si Saúl llegara a matarme, no importa. No importa. No temamos, dijo Jesús, lo que nos puede hacer el hombre. Temamos aquel Que mata el alma. que lanza a un lugar de condenación. Temamos a Dios. Yo quiero que inclinemos nuestra cabeza y que medites en este momento cómo está tu vida delante del Señor. ¿Ha sido de quejas? ¿Ha sido de angustias? ¿Ha sido de temores? ¿Ha sido de creer que Dios no va a decir nada cuando has hecho algo mal? Hoy es el tiempo de pedirle perdón y de bendecir el nombre del Señor y de darle gracias por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cuando nos redimió a precio de sangre, su sangre. No sé qué decir, como dice ese canto. Solo podemos humillarnos delante de Él y decirle gracias, Señor. Gracias porque nos has librado de un lugar de condenación eterna. Si pierdo aquí todo, ¿qué importa? Tengo una mansión eterna donde veré lo más glorioso, porque lo más glorioso no es la mansión. Lo más glorioso no son las calles de oro y el mar de cristal. Lo más glorioso es que te vamos a ver a ti, a contemplar a aquel que nos redimió y nos compró con su sangre, y lo vamos a ver por toda la eternidad. Eso es lo glorioso, eso es lo maravilloso. Si en algo debemos de gloriarnos, es en eso, en que Cristo Jesús murió en la cruz para darte salvación y que un día le veremos en el cielo. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por este hermoso y glorioso salmo, Señor. No importa, Padre, las aflicciones que puedan venir. Señor, no importa qué duro sea el camino
que nos toque caminar en esta vida. Lo importante para nosotros que hemos recibido la salvación en Cristo Jesús es que tenemos una gloria que nos está esperando. Tenemos una gloria que está diciendo, ya estás, y ya estamos esperándote. Wow. Cosas que ojo no vio, no he oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú tienes preparado, Padre, para los que te aman. No bastó solo, Señor, que nos quisieras salvar. No bastó solo que nos quisieras adoptar como tus hijos, sino que nos has dado una gran herencia. Y has preparado cosas maravillosas y manjares suculentos para recibirnos en el cielo. Vas a hacer una fiesta inmensa, Señor, por nosotros que no valemos por nosotros mismos, pero que valemos por la sangre de Cristo. Señor, qué gozo inefable saber un Dios tan glorioso, tan maravilloso, tan amoroso, que nos está esperando una fiesta en el cielo para nosotros. ¿Cómo no hemos de despreciar las cosas de este mundo? ¿Cómo no hemos de decir qué son las aflicciones? ¿Qué son las tribulaciones? Cuando me está esperando una gloria inmensa allá arriba, con mi Señor, con mi amado, con el que anhelo ver y disfrutar de Él toda la eternidad. Gracias, Padre. Bendice tu palabra, Señor, y permite que sea de grande bendición en los corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, pues vamos a empezar con la oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Miguel